un solo día, y dos lados del mismo campo de gas fueron atacados. Esto no es una guerra normal, es el inicio de una crisis energética global, y lo que viene puede afectar directamente tu bolsillo. Suscríbete ahora, deja tu like, comenta y comparte, porque esto apenas comienza. El 18 de marzo, misiles balísticos iraníes impactaron directamente la ciudad industrial de Ras Laffan en Qatar. No estamos hablando de cualquier instalación. Se trata de la mayor infraestructura de gas natural del planeta, una instalación crítica que suministra aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de gas natural. Es, en términos prácticos, uno de los pilares centrales del sistema energético global. Irán lanzó 5 misiles. Qatar logró interceptar 4. Pero uno de ellos logró penetrar las defensas, y ese único impacto fue suficiente. Qatar Energy confirmó la presencia de incendios y lo que describió como daños extensos dentro del complejo. No daños menores, no interrupciones temporales, sino daños estructurales significativos en una instalación que ya venía operando bajo presión extrema. Este ataque no ocurrió en el vacío. Fue una respuesta directa. Horas antes, aviones de guerra israelíes habían atacado las mayores reservas de gas natural de Irán en el planeta. Un ataque que, según múltiples informes, fue coordinado y aprobado por la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. Irán vio su propia infraestructura energética arder y respondió golpeando en Qatar. Sin embargo, lo que siguió fue aún más revelador. Donald Trump publicó una declaración afirmando que Israel había actuado por ira, que Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque y que Qatar no estaba involucrado en absoluto. Esto crea una contradicción crítica. El mismo ataque que 2 funcionarios confirmaron que Washington aprobó, ahora es presentado públicamente como una operación desconocida para Estados Unidos. Ese tipo de contradicción no es menor, es estratégica. En los próximos minutos, lo que estamos analizando no es simplemente un intercambio de ataques. Es una escalada que supera la capacidad de control de cualquier actor individual y que tiene implicaciones directas sobre algo que afecta a todos: los precios globales del petróleo y del gas. Ahora bien, incluso antes de que los misiles fueran lanzados, Irán ya había advertido lo que iba a ocurrir. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, publicó una lista explícita de objetivos. Nombró instalaciones energéticas en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El mensaje fue claro, directo y sin ambigüedad. Estas instalaciones serán atacadas en las próximas horas. Evacúen de inmediato. Y luego ejecutaron esa amenaza. Ras Laffan no fue un objetivo aleatorio, tampoco fue un ataque aislado. De hecho, esta instalación ya había estado fuera de servicio desde el 2 de marzo, cuando ataques previos con drones iraníes obligaron a Qatar a detener completamente su producción de gas. Ese evento por sí solo provocó un aumento del 50% en los precios del gas europeo en cuestión de horas. Ahora, a esa interrupción inicial se le suman daños físicos estructurales, y esto es clave entenderlo. Una instalación de este nivel no se reinicia con un interruptor. Cada día de daño físico se traduce en semanas o meses de reparación. Cada impacto prolonga la recuperación. La producción de gas de Qatar, que representa una quinta parte del suministro mundial, no va a regresar en el corto plazo. Y la respuesta de Qatar fue inmediata, pero no militar. Fue diplomática y fue contundente. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró personas no gratas a los agregados militares y de seguridad de Irán, otorgándoles un plazo de 24 horas para abandonar el país. La declaración oficial calificó el ataque como una violación flagrante de la soberanía nacional y una amenaza directa a la seguridad del Estado. Además, Qatar dejó claro que se reserva el derecho de responder bajo el principio de legítima defensa, según el derecho internacional. Pero la situación no se detuvo ahí. La declaración de Trump fue aún más allá. No solo intentó distanciar a Washington del ataque a South Pars, sino que introdujo una amenaza directa. Trump advirtió que si Irán vuelve a atacar instalaciones de gas en Qatar, Estados Unidos, con o sin Israel, destruirá completamente el campo de gas de South Pars, llevándolo a un nivel de destrucción que Irán nunca ha experimentado. Y aquí es donde la situación alcanza un nivel completamente distinto. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos amenazando públicamente con destruir la mayor reserva de gas natural del planeta. Una reserva que además no pertenece exclusivamente a Irán, está conectada directamente con Qatar. Es el mismo depósito subterráneo compartido, el mismo recurso que Estados Unidos afirma estar protegiendo.
Y esa contradicción es precisamente lo que define este momento. Ese es el presidente de los Estados Unidos, amenazando públicamente con destruir la mayor reserva de gas natural del planeta. No una instalación secundaria, no un objetivo táctico limitado, sino el núcleo energético más importante de toda la región. Y lo más crítico de todo, esa reserva no es exclusivamente iraní, está situada directamente sobre un depósito compartido con Qatar, el mismo país al que Estados Unidos afirma estar defendiendo. Esa contradicción no es menor, es estructural y revela la complejidad real de esta escalada. Horas después de que Ras Laffan fuera impactado, Abu Dhabi tomó una decisión inmediata. Cerró la instalación de gas de Habshan y el campo petrolífero de Bab. La razón no fue un impacto directo, sino la caída de escombros de misiles iraníes interceptados en las cercanías de ambas instalaciones. No se reportaron víctimas, pero el impacto estratégico de esta decisión es significativo. Para entenderlo, hay que entender qué es Habshan. Habshan no es solo una instalación más. Es el punto de origen del oleoducto de petróleo crudo de Abu Dhabi, una infraestructura de aproximadamente 400 kilómetros conocida como la línea ADCO. Este oleoducto conecta Habshan con Fujairah, permitiendo exportar petróleo sin pasar por el estrecho de Hormuz. Ese detalle es fundamental. Este oleoducto maneja aproximadamente 1,5 millones de barriles por día y representa la única ruta alternativa que los Emiratos Árabes Unidos tienen para evitar el estrecho de Hormuz. Cuando Habshan se detiene, esa alternativa desaparece. Irán también dirigió ataques hacia la provincia oriental de Arabia Saudita, una región que alberga los principales campos petrolíferos del reino. La refinería de Ras Tanura, operada por Saudi Aramco, ya había sido atacada anteriormente en el conflicto y había sido cerrada temporalmente. Según Reuters, había logrado reiniciar operaciones el 13 de marzo, pero el 18 de marzo la presión volvió. Irán golpeó, o intentó golpear, objetivos en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, mientras otros estados del Golfo permanecían en estado de máxima alerta. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos confirmó que había interceptado 10 misiles balísticos y 45 drones iraníes el día anterior. 5 países afectados en un solo día. La mayor instalación de gas natural licuado del planeta con daños extensos. La única ruta alternativa al estrecho de Hormuz bajo amenaza. Y la capacidad de refinación saudita nuevamente en riesgo. Esa es la escala real de lo ocurrido el 18 de marzo. Pero la pregunta central sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué Irán decidió escalar hasta este nivel en este momento específico? Para responder a esa pregunta hay que retroceder 48 horas, porque en esas 48 horas se encuentra la explicación completa. En la madrugada del 17 de marzo, ataques aéreos israelíes eliminaron a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Y ese título, aunque formal, no refleja completamente su importancia. Larijani no era simplemente un funcionario más. Era, en términos prácticos, el principal coordinador estratégico del Estado iraní en medio de esta guerra. Tras la muerte del líder supremo, Ali Khamenei, el 28 de febrero, el primer día del conflicto, Larijani se convirtió en la figura más influyente dentro de la estructura de poder iraní. El exasesor de seguridad nacional israelí, Meir Ben Shabbat, lo explicó con claridad. Desde la muerte de Khamenei, Larijani estaba gestionando la confrontación con Israel y actuaba como coordinador principal de las instituciones de seguridad de Irán. Tenía 67 años. Era un intermediario clave con conexiones profundas dentro del aparato político, religioso y militar. Había liderado negociaciones nucleares con Occidente entre 2005 y 2007. Fue presidente del Parlamento y, lo más importante, si existía alguien con la autoridad, legitimidad y relaciones necesarias para negociar un alto el fuego con Washington, era Larijani. Israel lo eliminó, y no fue el único. En el mismo ataque murió el brigadier general Golreza Soleimani, comandante de la fuerza paramilitar Basij. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirmó ambas muertes, junto con la de varios asistentes clave y miembros de seguridad. Netanyahu apareció en televisión y celebró públicamente la eliminación de Larijani. Ese mismo día, Donald Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos no sabía con quién negociar dentro de Irán. Esa declaración expone una contradicción fundamental. Washington afirma no tener interlocutores, mientras simultáneamente apoya operaciones que eliminan a las únicas figuras con capacidad real de negociación. El analista Trita Parsi lo resumió de forma directa. Durante más de 2 décadas,
Israel ha intentado arrastrar a Estados Unidos a una guerra total con Irán, y eliminar posibles canales de negociación es consistente con ese objetivo. Independientemente de la interpretación, los hechos son claros. 3 de los principales funcionarios iraníes asesinados en esta guerra eran figuras de conexión entre el aparato militar, político y religioso, y ahora esos puentes han desaparecido. Pero la escalada no terminó ahí. Menos de 24 horas después, Israel ejecutó otro ataque. El ministro de Inteligencia iraní, Ismail Khatib, fue eliminado en un ataque aéreo de precisión en Teherán. 3 asesinatos de alto nivel en menos de 48 horas. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, lo dejó explícito. Nadie en Irán tiene inmunidad. Todos son un objetivo. Khatib incluso tenía una recompensa estadounidense sobre su cabeza. Y en respuesta, las calles de Teherán se llenaron. Miles de personas participaron en los funerales, transformando el duelo en una demanda colectiva de represalia. El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, emitió una declaración que no era simbólica, era operativa. Cada gota de sangre tendrá un precio. Eso no era retórica, era una orden, y esa orden no se limitó a declaraciones, se tradujo en acciones concretas, inmediatas y estratégicamente dirigidas. Pero antes de los misiles que impactaron Ras Laffan, hubo un movimiento aún más crítico que redefinió completamente la naturaleza de este conflicto. Necesitamos centrarnos en lo que ocurrió en la mañana del 18 de marzo, porque ese evento es el verdadero detonante que transformó esta confrontación en una guerra energética a gran escala. La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ataques directos contra instalaciones de procesamiento de gas natural en South Pars y en Asaluye, ubicadas en la provincia iraní de Bushehr. Este no fue un objetivo táctico más dentro del conflicto. Fue el primer ataque directo contra la infraestructura de gas natural iraní desde el inicio de la guerra. Y eso cambia todo. South Pars no es simplemente otro campo de gas. Es el núcleo energético de Irán. Produce aproximadamente el 75% del gas natural del país y representa la mayor reserva de gas natural del planeta. Pero hay un elemento aún más importante. South Pars no es solo iraní. Está conectado geológicamente con el campo Northfield de Qatar. Es el mismo depósito subterráneo compartido bajo el Golfo Pérsico. 2 países, una sola fuente. Israel atacó el lado iraní de ese sistema, y horas después, Irán atacó el lado qatarí. 2 extremos del mismo recurso energético global fueron golpeados el mismo día. Esto no es coincidencia, es escalada simétrica. Axios reportó que el ataque israelí fue coordinado con la Casa Blanca. El Wall Street Journal confirmó que Trump tenía conocimiento previo y apoyaba la operación. Sin embargo, posteriormente Trump declaró públicamente que Estados Unidos no tenía conocimiento ni participación. Esa contradicción vuelve a aparecer. La justificación oficial fue que el ataque enviaba una señal estratégica, una advertencia de lo que podría ocurrir si Irán continuaba presionando el estrecho de Hormuz. Trump publicó en Truth Social: "Los estamos sacando del negocio rápidamente", pero detrás de esa declaración, el cálculo real fue mucho más frío. La administración Trump había evitado previamente atacar infraestructura petrolera iraní debido al impacto inmediato que tendría en los precios globales del petróleo. Sin embargo, el gas natural fue considerado un objetivo con menor riesgo de impacto en los mercados. Un funcionario israelí lo explicó claramente: el gas no generaría el mismo efecto que el petróleo. Esa suposición resultó incorrecta en cuestión de horas. El Ministerio de Petróleo de Irán confirmó daños en múltiples instalaciones. Medios estatales reportaron tanques impactados, secciones de refinerías dañadas, evacuaciones de personal y operaciones de contención de incendios. Pero el efecto más inmediato no fue físico, fue sistémico. Irán cortó el suministro de gas hacia Irak. Irán provee entre el 30% y el 40% de la electricidad y el gas que consume Irak. Eso significa que, en cuestión de horas, el suministro eléctrico de Bagdad quedó directamente condicionado por decisiones militares tomadas en Tel Aviv. Qatar reaccionó de inmediato, no en defensa de Irán, sino en defensa de su propia estabilidad. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al-Ansari, calificó el ataque a South Pars como un paso peligroso e irresponsable. Subrayó que South Pars es una extensión directa del Northfield qatarí y advirtió que atacar infraestructura energética de este tipo representa una amenaza directa a la seguridad energética global.
Rusia también intervino diplomáticamente, señalando que South Pars se encuentra cerca de la planta nuclear de Bushehr, una instalación construida con apoyo ruso. Pero aquí está el punto clave que conecta toda la secuencia. South Pars y Northfield no son dos recursos separados, son el mismo sistema. Irán extrae desde el lado norte, Qatar desde el sur. El 18 de marzo, Israel atacó el punto de extracción iraní. Horas después, Irán atacó el punto de procesamiento qatarí. Ambos extremos del mismo depósito energético fueron golpeados en un solo día, y Qatar quedó atrapado en el medio, su infraestructura compartida dañada por Israel en un extremo y su instalación nacional destruida por Irán en el otro. Ningún país ha sido colocado en una posición energética más vulnerable en un solo día desde el inicio de esta guerra. Y aquí es donde se rompe la narrativa simplificada. Esto no es simplemente Irán e Israel intercambiando ataques. Esto es la desintegración progresiva de toda la arquitectura energética del Golfo Pérsico, desde dos direcciones simultáneamente. Y mientras los misiles siguen cayendo, nadie está reconstruyendo nada. Ahora pasemos al impacto económico, porque ahí es donde esta guerra deja de ser regional y se convierte en global. El crudo Brent ha superado los $118 por barril. Eso representa un incremento cercano al 50% respecto a niveles previos al conflicto. El WTI ronda los $100. El diésel en Estados Unidos ha superado niveles no vistos desde la crisis inflacionaria de 2022. La Reserva Federal ha decidido mantener las tasas de interés, citando incertidumbre elevada derivada de la guerra. Los precios al productor en Estados Unidos están aumentando al ritmo más rápido en 7 meses. En Europa, los futuros del gas natural aumentaron un 50% tras la interrupción inicial en Qatar el 2 de marzo. En Asia, el GNL subió un 39%. Tras los ataques a South Pars y Ras Laffan, los precios europeos subieron otro 6%. Pero el punto más crítico no es el precio, es el flujo. La mayoría asume que el estrecho de Hormuz está bloqueado por fuerzas militares. No es así. Irán no lo bloqueó con barcos. Lo bloqueó con riesgo. Un pequeño número de ataques con drones, algunos petroleros dañados y un aumento en la percepción de peligro fue suficiente para que las compañías de seguros dejaran de cubrir tránsito. Sin seguro, no hay transporte. Reuters reportó cientos de barcos detenidos, con aproximadamente 20.000 marineros varados. La logística global se detuvo por decisión del mercado, no por imposición militar. Trump solicitó una coalición naval internacional. China, Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido. La respuesta fue negativa. Alemania declaró que no participaría. Grecia también se negó. El primer ministro británico afirmó que no arrastraría al país a una guerra mayor. Nadie intervino. La Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles de reservas estratégicas. Eso cubre aproximadamente 20 días de flujo normal por Hormuz. Solo 4 días del consumo global total. Estados Unidos dispone de aproximadamente 415 millones de barriles en su reserva estratégica, con una capacidad de extracción de 4,4 millones diarios. Incluso con una orden presidencial, el petróleo tarda hasta 13 días en llegar al mercado. Se tomaron medidas de emergencia. Se relajaron sanciones a Venezuela. Irak aumentó exportaciones vía Turquía. Arabia Saudita redirigió flujos hacia el Mar Rojo. Pero esto no son soluciones, son medidas temporales. Torniquetes sobre una hemorragia sistémica. Y el problema va más allá de la energía. El estrecho de Hormuz también es clave para el transporte de GNL utilizado en la producción de fertilizantes. Y esos fertilizantes sostienen más del 40% de la producción mundial de alimentos básicos. India ya ha activado medidas de emergencia para proteger a cientos de millones de hogares. La ONU advierte sobre un riesgo real de crisis alimentaria. Mientras tanto, las operaciones militares continúan. Estados Unidos ha atacado más de 90 objetivos iraníes. Se han utilizado municiones de penetración profunda. Se han solicitado más de $200.000 millones en fondos adicionales. Hay bajas estadounidenses confirmadas, y dentro del propio gobierno estadounidense comienzan a surgir tensiones internas. Funcionarios clave han renunciado. Y la inteligencia estadounidense reconoce que, a pesar de las pérdidas, la estructura iraní sigue operativa. Y aquí está la pregunta central. Irán ha perdido a su líder supremo, a su principal coordinador de seguridad, a su comandante paramilitar y a su ministro de inteligencia en menos de 3 semanas. ¿Sigue funcionando el sistema? Irán afirma que sí, pero nadie fuera del país puede confirmar quién toma las decisiones, quién controla la escalada.
si existe coordinación real entre las estructuras civiles y militares. La guerra lleva 19 días. Se está acelerando. No hay negociaciones. No hay canales confirmados. Y las personas que podían negociar han sido eliminadas. La pregunta ya no es quién está ganando. La pregunta es si alguien tiene un plan para detener esto. Porque en este momento, eso no está claro. La guerra sigue escalando, pero las consecuencias ya están aquí. Ahora la pregunta es tuya. ¿Estamos al inicio de una crisis energética mundial? ¿O esto todavía puede controlarse antes de que sea demasiado tarde? Comenta ahora mismo. Suscríbete, deja tu like y comparte, porque cada actualización aquí importa.